2 minuticos que me refieras a la anécdota que de la luna de miel de tu mamá y tu papá. Yo sé que por supuesto no estaba ahí, pero una anécdota muy famosa, yo me imagino que tú la has oído muchas veces, de la noche cuando ellos se casaron y fueron a pasar su primera noche. Bueno, creo que no la terminaron pasando. No la pasaron. Bueno, eso es que es importante. No la terminaron pasando. No me acuerdo ahorita los detalles, para que sepan. Sí. Sé que la contaron muchas veces, pero creo que fue una llamada. Sí, el doctor Caldera era el procurador general de la Nación. Ajá. Y acababa de renunciar a la Junta, a la Junta de Gobierno, y estaba en San Cristóbal. Y entonces pues hubo una crisis de gobierno. Y tuvo que salir. Y no hubo, y tapar el secretario general de COPEI. Sí, señor, secretario general de COPEI. Porque fue el primer secretario general de 24 años. Sí, señor. Sí, entonces, habían alquilado la habitación un día. Sí. Un día, y bueno, él llegó, porque estuvieron pasando toda la noche. ¿Y cómo tú te sabes tanta cosa? Esa es una anécdota muy buena. Muy buena, y cuando él llegó ya se había pasado el día y pero si quieres te cuento una mejor. Y no tenían más plata, no tenían más plata, y entonces tuvieron que salirse de ahí. Sí. Y hay otra que esa sí tú la sabes. ¿Cuál? ¿Verdad? De que según dicen que el doctor Eduardo Fernández te invitó a ser partícipe de su campaña electoral, y tú le dijiste que con mucho gusto, que a ti te gustaba ir en la campaña, pero más te gustaba el jefe de gira. Eso es así. El jefe de giras del doctor Fernández, que hoy es tu esposo. ¿Y me casé a dónde? Eso no lo sé. No de la en Margarita y Escondido. Sí. ¿Qué te parece? Una anécdota buena de Margarita. Para que tú veas, no le dimos nada a nadie y nos vinimos a casar para acá. Sí, por cierto, que nos casamos en la antigua cárcel, porque no sé qué le estaba pasando a la prefectura en ese momento, y la prefectura estaba funcionando en la cárcel. Y en los que nos aplaudieron fueron los presos. Porque tú ibas subiendo las escaleras, yo era una reportera en aquel momento de Venevisión, y alguno que otro me reconocía, pero en aquel momento era divino ser periodista porque nadie te reconocía, cosa que es lo que a nosotros nos gusta, para poder investigar bien, ¿no? Y entonces, bueno, pero nos aplaudieron, fue un acto muy bonito, y de nosotros dos te puedo contar más. Te puedo contar más, pero tú tienes que de eso. No, mira que yo empiezo a hablar querido mío y no me callo. Bueno, entonces, pero eso demuestra mucho de la personalidad de Nito Pérez Osuna, una persona que es capaz de decirle a un candidato presidencial, me gusta esto, pero más me gusta tu jefe de gira es bien directa. Y te voy a confesar algo. Ajá. Caramba, siempre le voy a estar agradecida a Eduardo Fernández. Porque me No, porque ahí me lo levanté completico, no, yo lo claro. Lo que necesitaba era levantar. Claro, y eso es muy propicio. Y me lo levanté, yo tengo algo que agradecerle al doctor Fernández, eso sobre todo. Sí, bueno, qué bueno, y quería empezar el programa así. Y bueno, Nito, explícanos un poquito a la gente de Nueva Esparta, qué andas haciendo, qué hiciste hoy, mira, qué actividad has hecho. Tú sabes que yo no tengo la fortuna que tienes tú, y de verdad te la envidio en buena lid, te la envidio con sentimiento bonito. Después que salí de Globovisión y después que me fui del Universal y me quedaba en mi radio, que además todo el que ha hecho radio sabe que uno se enamora de la radio. Yo me enamoré de la radio desde el día 1. Siempre me preguntaban de todos los medios donde tú estás, cuál es el que tú más quieres, y yo siempre decía, la televisión fue mi primera casa y ahí aprendí mucho, pero la radio es mi pasión. Y desde que me sacaron hace 8 meses de Radio Caracas Radio con la tele, yo decidí que no me iba a trabajar en una parte en Venezuela, decidí que yo iba a ejercer mi ciudadanía. Y la ciudadanía la ejerzo en la calle. Y hago periodismo en la calle. Voy a todas las asambleas de ciudadanos que me invitan, voy a todos los foros universitarios que me invitan, voy a todos los foros empresariales que me invitan, voy a todos los lugares que me invitan fuera de Venezuela para hablar de lo que sucede aquí. Y además
también de alguna manera hago periodismo y cuento muchas de las cosas que pasan y que los venezolanos no se enteran, porque sin duda alguna la censura y lo peor, la autocensura, es una cosa que tiene desinformada absolutamente al país. A mí me encanta venir a programas como este porque cada día escasean, pero si tú prendes la mayoría de las radios venezolanas, sobre todo de Caracas, el tema es la camomila que hace bien para la salud, la crema que te tienes que poner para que el poro se te cierre, el ejercicio que debes hacer para que los glúteos se mantengan en su lugar, y el perrito de Paris Hilton, y una cantidad de cosas cuando el venezolano está sufriendo una escasez brutal de alimentos y de medicina, cuando el venezolano se muere en los hospitales porque no hay insumos, cuando a un venezolano lo matan cada 19 minutos en nuestro país, donde la violencia es el pan nuestro de cada día y donde tenemos un sistema político y económico absolutamente fracasado y que los venezolanos estamos en busca de un cambio. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Y has hecho una radiografía del país muy rápidamente, ¿no? Pero alguien decía que solamente un gobierno tan malo se sostiene cuando hay una oposición igual de mala. Estamos de acuerdo. Ok, decía algo, ¿no? No quiero decir con esto que todo lo que se ha hecho ha sido malo, pero evidentemente no se ha hecho las cosas como deben ser. Hoy se plantean unas elecciones para el día 6 de diciembre y hoy se estaban anunciando los candidatos. Tú sabes que tradicionalmente la votación, la presencia de la gente en las elecciones parlamentarias son escasos. Normalmente el 50, 55, 60% hasta ahí llega. Sin embargo, con el anuncio de hoy de los candidatos, hay mucha resistencia. Hoy empezaron a anunciar los candidatos. Mira. Hay mucha resistencia. Fíjate, aquí se dio el caso, Margarita, y es bueno que tú lo manejes. Sí, parece que viene un navegado. Entiende que se hicieron unas primarias, pero después el Consejo Nacional Electoral inventó una donde los municipios que menos tienen gente van a votar 2 diputados. Sí. Porque de esos 7 municipios, 6 alcaldías la tiene el chavismo. Por lo tanto, ellos piensan que pueden ganar. Ahora bien, parece ser que van a traer una persona que no es de aquí, que no tiene nada que ver, y así está pasando, por ejemplo, en Barquisimeto, dejaron gente muy valiosa fuera, y todo esto. ¿Tú no crees? ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, fíjate, voy a empezar por el principio, pero no me la redundancia, ¿no? Tú me decías, hay quienes dicen que un gobierno tan malo como este se sostiene solo porque hay una oposición muy mala, o tan igual de mala como el gobierno. Yo quisiera pensar que es así y no que hay complicidad, que hay conchupancia entre los dos. Eso que se llama colaboracionismo. Esa Colaboración. palabra un poco rara, ¿no? Pero Preferiría pensar que es que está mala y que no es lo otro, ¿no? no. Ahora fíjate, el tema radica en que si tú vas para una clínica porque te duele la parte baja del estómago y te diagnostican una apendicitis, pero resulta que no tenías nada en el apéndice, sino que tenías otra cosa, a lo que te abran, el remedio está malo porque el diagnóstico estaba equivocado. Claro. Aquí a mí me llama poderosamente la atención cuando oigo a la gente de la oposición y específicamente de la MUD decir que estamos en un sistema que tiene una merma de democracia. No, señores, nosotros estamos en una dictadura. Pero estamos, fíjate. A mí cuando me dicen así, es que estamos en una merma. No. Yo creo que está muy de moda el cambio de los nombres. Ahora no se dice preso, sino privado de libertad. Sí, esa ridiculez. O sea, una son cosa... presos, están tras las rejas, están encarcelados. No está detenido, está retenido. Sí. Oye, yo siempre he preguntado, explícame cuál es la diferencia. Ninguna. No, pero se oye más bonito. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces fíjate, el primer error de la oposición es decir que aquí hay una merma de democracia, pero que no estamos en dictadura.
Porque entonces creen que la manera de salir de una dictadura, que para ellos no es dictadura, sino una merma democracia, es con elecciones. Cuando con la dictadura, como no, yo creo en las elecciones, hay que transitar ese camino, pero no es el único. Claro. ¿Entiendes? Hay que transitarlos todos. Lo que pasa es que aquí tienen 16 años diciéndonos que nada más podemos transitar el electoral. Y cuando aquí se planteó una salida, y la gente, la sociedad civil comenzó incluso a montar guarimbas para defenderse de los colectivos que venían a atacarlos con armas, entonces eran unos guarimberos y los trataban como unos delincuentes. Pero que el gobierno lo dijera me parece correcto dentro de su ideología, pero que la oposición diga que esos violentos guarimberos, eso me parece una traición. Ahora, fíjate algo, Leopoldo propició la llamada salida, ¿no? El año pasado, ¿recuerda? Sí. Hubo una cantidad de actividades y de todas esas cosas, donde hubo una cantidad de presos, de muertos, bueno, de todo. Muy difícil, ¿no? Pero hoy la gente de Leopoldo celebra que van a haber las elecciones. Y además de eso, que ellos lanzaron unos candidatos y tienen candidatos en todas partes. Eso no es una contradicción. Tú sabes que yo no estoy en ningún partido. Yo tampoco. Yo no estoy inscrita en ninguno. Yo tampoco, yo soy independiente. Yo lo que creo es que se puede comer, caminar y mascar chicle a la vez. Yo esas dos cosas las creo. Entonces, que Leopoldo haya llamado una salida que movió a Venezuela, pero además movió a la oposición. Le dijo a la MUD, hay otras maneras. Podemos hacer cosas en conjunto. Tú puedes llamar una cosa y yo puedo llamar la otra, pero necesitamos calle. A una dictadura no se le tumba con votos solamente. Se le tumba con mucha calle, mucha protesta. ¿O no? O sea, esa es la historia universal. Entonces, no, lo más fácil era porque a lo mejor Leopoldo se iba por encima de las encuestas de otro, que ya es candidato 2 veces, que parece que quiere ser la tercera. Entonces hay que ver cómo lo frenamos. Esa mezquindad, fíjate. Yo quiero que los amigos oyentes me escuchen bien lo que yo les quiero decir. Yo creo en la unidad. Pero para que haya unidad tiene que haber fraternidad. Tiene que haber solidaridad. Tiene que haber igualdad. Por cierto, no son 3 valores dichos por mí, son 3 valores de la Revolución Francesa, con lo que se logró precisamente el objetivo de la revolución. Entonces, hay que tener fraternidad. Yo me pregunto, hemos sido fraternos con Leopoldo y con los presos políticos y con los exiliados políticos. Yo siempre nombro a uno que se llama Carlos Ortega. Carlos Ortega, que es mi hermano de lucha. Lo conocí siendo periodista, él allá y yo aquí. Él es su trinchera y yo la mía, porque además él era deco y yo en aquel momento era copellana. Pero cuando vimos ambos que estábamos en dictadura, nos hicimos grandes amigos y hoy en día somos hermanos. ¿Dónde está Carlos Ortega? Abandonado en Perú, solo. ¿Dónde está la CTV, que lo apoyaba en aquel momento? ¿Dónde está su partido, Acción Democrática? ¿Quién se ocupa de si Carlos está enfermo o no está enfermo, si come o no come? ¿Cómo está la mamá de Carlos, que está en Coro, en Falcón? ¿Quién se ocupa de su madre? ¿Quién se ocupa de los hijos de Carlos, que todos fueron sacados de PDVSA? Excelentes trabajadores. Y a las empresas de petróleo que llegan en el mundo, si tienen que ver con Venezuela y con este régimen, van para afuera. Esas son las cosas de las que yo hablo. La fraternidad. Miren, aquí cuando uno dice estas cosas, dicen que uno es divisionista. No, yo lo que quiero ser es igualitarista. Yo lo que quiero ser es fraterna. Yo lo que quiero es ser solidaria. Yo nunca, para que sepan, jamás estuve con Leopoldo López. Todo lo contrario. Eran muy duras mis entrevistas con él. Pero ¿cómo no voy a estar con Leopoldo López? Pero te voy a decir que tú eres dura en casi todas las entrevistas. En casi todas. Yo no te veo, tú no eres una entrevistadora complaciente. No, por eso estoy fuera de los medios. Y te hago una confesión pública.
Porque cuando me llamaron de Conatel, alguien me llamó a contarme por qué yo había salido de Radio Caracas. Me mostró una grabación y me dijo, por estas cosas tan bajas es que yo nunca estaré en la porquería de oposición en la que usted está. Y yo vi cómo se negoció mi salida. No voy a decir el nombre. No era el gobierno. Era una petición al gobierno. Bueno, Donito, tengo que ir al corte Vale. comercial, tú entiendes esto, ¿no? Claro, perfecto. Correcto, vamos al corte comercial y ya vamos a regresar con Nito Pérez Osuna, que nos está diciendo muchas cosas. Ahora sí, después que vengamos, nosotros abrimos los teléfonos Buenísimo. para que la gente pregunte Lo que quiera. lo que quiera preguntar. Porque aquí no hay censura. No hay censura. Ok. Vamos al corte y ya regresamos. Mañana.